Por ahora llegamos a la culminación de nuestro servicio al llegar a la proclamación de su palabra. Y esta mañana llegamos a hacer una pregunta clave, siempre que llegamos a la Navidad y en particular en un servicio como este en el que el Señor Jesucristo es exaltado de manera particular. Siempre es así, todos los domingos. Sin embargo, hablando de Navidad, hablamos en particular de su encarnación. Y al hablar de la encarnación, cada Navidad, cada año, le guste o no a la gente que no es creyente, tiene que responder a una pregunta que define su eternidad. Y la pregunta es, ¿quién piensas que es Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? Esa realmente es la pregunta más importante que una persona se puede hacer. Y de hecho su respuesta de nuevo determina la eternidad de una persona. Esto es, si pasará el resto de la eternidad en el cielo, en la gloria, alabando, adorando a Dios, o pasará el resto de la eternidad en el infierno, sufriendo tormento eterno. Esto es precisamente lo que nos enseña Mateo 22, versículos 41 al 46. Y si son tan amables de acompañarme a este texto, vamos a dar lectura para iniciar nuestro estudio de hoy. Mateo 22, versículos 41 al 46. Mateo 22, versículos 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Pues si David le llamó Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra. Ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Aquí encontramos una pregunta y una respuesta acerca de Jesús que define la eternidad de una persona. Vamos a ver en primer lugar la pregunta a Jesús ahí en los versículos 41 y 42. La pregunta a Jesús, obsérvenla. Y estando, versículo 41, juntos los fariseos. Una pausa ahí. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos que recordar el contexto histórico. ¿Recuerdan ustedes ahí en el versículo 34 lo que sucedió? Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Versículo 41, observen de nuevo, estando juntos los fariseos. Los fariseos están juntos desde el versículo 34. Recuerden que estamos aquí en el martes de la semana de la Pasión. Ya los herodianos, fariseos, saduceos y de nuevo los fariseos aquí le han estado haciendo preguntas al Señor en esta última semana de su vida, la semana de la Pasión. Está a unos 3 días de morir y están haciéndole preguntas, estando él ahí en el patio de los gentiles, en el templo, buscando desacreditarlo con la intención de atraparlo y así poderlo matar y que pierda credibilidad ante los ojos de la gente. Los fariseos y el resto de los grupos de líderes religiosos judíos están muy preocupados porque están perdiendo la popularidad que era de ellos, el Señor se las está robando. Recuerdan ustedes que ellos son, junto con el resto de Israel en general, una multitud de incrédulos. Entonces, aquí le hacen una pregunta, recuerdan, con la intención de desacreditarlo. Versículo 35, toman a una de las mentes más brillantes de los fariseos, un experto en el estudio de la ley, y nos dice el versículo 35, Mateo 22, 35. Recuerden, en el 34 se juntaron a una, tuvieron una junta, están juntos los fariseos, y una de las mentes fariseas más brillantes, versículo 35, intérprete de la ley, preguntó por aprender, no, por tentarle. Quiere hacerlo caer, quiere incitarlo a pecar. Le hace una pregunta abierta, muy peligrosa. Versículo 36, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Noten en versículo 37, Jesús le dijo, no lo reprende
en su sabiduría y soberanía aprovecha esta ocasión que ellos trataron de usar para hacerlo caer con la intención de enseñar una lección memorable. Y observen la respuesta, versículo 37, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. En otras palabras, tienes que amar de manera total, sin reservas, con una lealtad absoluta, devoción perfecta a Dios. Esto, por cierto, recordarán, lo estudiamos en los últimos 2 sermones. Esto resumía los primeros 4 mandamientos del Decálogo, que en esencia resumía todo. El Decálogo era un resumen de todos los mandamientos que Dios les había dado a los judíos bajo el pacto mosaico. Entonces, aquí el Señor divide prácticamente el Decálogo en 2 partes, los primeros 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Aquí lo resume: amarás al Señor tu Dios. Y añade, observen, versículo 38, este es el primero y grande mandamiento, este es el más importante, versículo 39, y el segundo es semejante. Esto no se lo preguntó el escriba, el Señor se lo explica, sin embargo, junto con los fariseos que están oyendo ahí. Recuerden que hay muchísima gente ahí en el patio de los gentiles que está oyendo, y le dice, versículo 39, el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto resumía los últimos 2 mandamientos del Decálogo, los últimos 6 mandamientos del Decálogo. Recuerden, le llamamos Decálogo porque son 6. Los primeros 4 tienen que ver entonces con nuestra relación con Dios, resumidos en la afirmación del versículo 37 de amar al Señor tu Dios sin reservas. Y los últimos 6, honrarás a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, etcétera, se resumen ahí en el versículo 39, amando al prójimo. Si haces eso, no pecas contra Dios y por lo tanto contra ninguna persona. Si haces eso, estás cumpliendo toda responsabilidad moral establecida por la ley y por lo tanto el resto de las Escrituras. Observen, por eso el Señor dice, versículo 40, de estos 2 mandamientos. ¿Cuáles? Versículo 37, amar al Señor tu Dios sin reservas. Y versículo 39, amar a tu prójimo como a ti mismo. Esto es tratarlo como te gusta que te traten. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ahí está condensado. De tal manera explicamos que cuando una persona peca es porque se ama más a sí misma que a Dios. Cuando pecamos contra otros es porque nos amamos más a nosotros mismos. Queremos agradarnos a nosotros mismos antes que a otros. Consideramos más importantes nuestros deseos, nuestra satisfacción, que la de Dios y la de otras personas. Esto obviamente es una respuesta monumental. Solo Dios, solo el Señor Jesucristo podía resumir todo lo que enseña la Biblia en referencia a nuestra responsabilidad moral y expresarlo de una manera tan clara y tan concisa. Una mente perfecta manifestada en una respuesta perfecta. Han estado atacando entonces al Señor. Estos saduceos, herodianos, fariseos, lo quieren desacreditar. Han fracasado una y otra vez. Desde la pregunta del impuesto, recuerdan, repasando brevemente en el capítulo 22, versículo 17, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Debemos pagar impuestos a Roma o no? Responde el Señor, versículo 21, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Versículo 22, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Sabiduría perfecta. Y otra vez le hacen una pregunta de la resurrección, recuerdan, de una mujer, una situación hipotética absurda que perdió a sus 7 maridos, después ella murió, y le preguntan, versículo 28, en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer ya que todos la tuvieron? El Señor responde, y versículo 33 de nuevo, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina. Su sabiduría los dejó sin palabras. Y una vez más, con esta respuesta, observen, versículo 41, estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó. Aquí Mateo no registra que hubo respuesta alguna. De hecho, nos enseña, sin embargo, Marcos, en el pasaje paralelo, acompáñenme ahí,
a Marcos 12, noten cómo responde este escriba que le hizo la pregunta. Marcos 12, observen, Marcos 12, versículo 28. Aquí Marcos nos da detalles del mismo incidente. Marcos 12, versículo 28. Misma situación. Escuchen esto. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, este es el mismo escriba, esto les había respondido bien a los saduceos. Noten lo que pregunta, versículo 28. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? En otras palabras, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? El más importante, es lo mismo con otras palabras. Versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de Dios, de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ya lo vimos, es Deuteronomio 6:5. Versículo 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ya lo vimos. Versículo 31. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y escuchen esto, que no lo registra Mateo, versículo 32. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Versículo 33. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Noten, él reconoció que Jesús estaba bien. Sin embargo, noten, versículo 34, lo que le dice el Señor. Jesús entonces, viendo que había respondido, ¿cómo? Sabiamente. Recuerden, este es el mismo que le quiso tentar, lo quiso hacer caer. Expresó algo sabio al afirmar que Jesús estaba en lo correcto con esa respuesta. Sin embargo, le dice, no estás lejos del reino de Dios. En otras palabras, está cerca de la salvación, pero ¿era salvo? No. Y escuchen, al final del 34, y ya ninguno osaba preguntarle. Noten, misma respuesta, regresando a Mateo 22. Cuando el Señor respondió, ya nadie le osaba preguntar. Aquí esta fue ya la tercera. Versículo 33, oyendo esto la gente se admiraba de su doctrina, ya lo vimos. Versículo 22, oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. No pueden refutar esta sabiduría perfecta. Y versículo 41, esto nos lleva entonces a la pregunta a Jesús. La pregunta acerca de Jesús. Observen, versículo 41. Estando juntos los fariseos, este es el mismo contexto. Recuerden, ya nadie se atreve a preguntarle. Siguen los fariseos juntos ahí ese martes. Versículo 41, Jesús les preguntó, y aquí viene la pregunta, ahora el Señor les va a preguntar. Recuerden, una multitud de gente está yendo ahí. Y el Señor pregunta, versículo 42, ¿qué pensáis del Cristo? Esto es del Mesías. ¿De quién es hijo? Ellos no son nada tontos, saben que se está refiriendo a sí mismo. Ahora, esta es una pregunta muy importante, porque en la mente del judío, un hijo era una persona que llevaba la naturaleza de su ¿quién? De su padre. Esto lo entendían los judíos. De hecho, acompáñenme por un momento a Juan 5 y observen los versículos 17 y 18. Juan 5, versículos 17 y 18. Están aquí en un día de reposo, no están nada contentos. El Señor, recuerdan ustedes, sanó en día de reposo, mostró compasión. Observen el contexto en Juan 5, 16. Bueno, desde el 15, Juan 5, 15. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Versículo 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle. ¿Por qué? Porque hacía estas cosas, ¿cuándo? En el día de reposo. Versículo 17. Y Jesús les respondió,
mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y escuchen esto, versículo 18, mucha atención. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, según ellos, al haber sanado a este hombre, sino que también decía que Dios era su propio Padre. ¿Y cuál es la implicación? Al final del versículo 18, haciéndose igual ¿a quién? A Dios. Cuando el Señor entonces les hace esta pregunta en Mateo 22, 42, y les dice, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? No es que le está pidiendo su opinión, dándoles un lugar que no tienen, sino que más bien les está haciendo una pregunta para otra vez llevarlos al arrepentimiento. Entonces, cuando Él dice de quién es hijo, ellos sabían a qué se refería. Y por eso responden, y esto nos lleva, noten, en segundo lugar, a la respuesta a Jesús. Versículos 41 y 42, vemos la pregunta de Jesús y observen, en los versículos 42 al 46, la respuesta a Jesús. La respuesta. Observen cómo responden. Recuerden a quién le está hablando el Señor. Versículo 41, a los fariseos. A ellos les preguntó, les dice, ¿de quién es hijo? Le dijeron, mucha atención, versículo 42 al final, de David. Una pausa. Ellos afirman aquí su descendencia humana. Recuerden que hijo de David fue uno de los títulos que más se usó en los evangelios en referencia al Señor Jesucristo. Ellos creían que el Mesías sería humano y nada más. Ahora es cierto que el Mesías sería humano, pero no nada más eso. Ellos aquí no querían reconocer su naturaleza divina, solo la humana. De hecho, recuerdan ustedes, unos días antes, ellos sabían que se refería a sí mismo. Recuerdan ustedes, aquí estamos en martes, aquí en Mateo 22, 42, 2 días antes el domingo, ¿recuerdan cómo lo recibe Jerusalén? Acompáñenme ahí para recordar en Mateo 21, versículos 1 al 11. Mateo 21. Mateo 21. Recuerdan que él va, versículo 7, montado, y en el 8 la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tenían en el camino. Recuerdan, en esa cultura apuntaba a algo real, este era el rey, y ellos lo estaban reconociendo como el libertador político, social. Y versículo 9, y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo, ¡Hosana! ¡Sálvanos! ¿Recuerdan? Eso es lo que quiere decir. ¡Sálvanos! ¿Quién? Sálvanos, Mesías. ¿Hosana a quién? Versículo 9, al Hijo de David. Sálvanos ahora, Hijo de David. Noten versículo 9, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Ellos estaban reconociendo que Él era el Hijo de David. ¿Recuerdan ustedes? Un día después, lunes, acompáñenme allá al versículo 15. Llega al templo, y noten versículo 15. Recuerdan ustedes, limpia el templo, no están nada contentos los líderes judíos, y en Mateo 21:15 los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, y diciendo que, hosana al Hijo de David, y ellos se indignaron, porque era una declaración mesiánica. Entonces, regresando a Mateo 22, versículo 42, ellos dicen, es hijo de David. Sí, era hijo de David, es correcto, pero ellos negaban que el hijo de David fuera también el hijo de ¿quién? De Dios. Ya lo vimos en Juan 5, 17, 18, no querían. Y si ellos decían que su hijo, que el Mesías era hijo de Dios, entonces estaban diciendo que el Mesías era ¿quién? Dios. Entonces, recuerden, estas personas son inteligentes y macabras. Son inteligentes y también perversas. Recuerden que los estoy oyendo una multitud. Al decir hijo de David, todos ya habían dicho esa multitud que era el hijo de ¿quién? De David. No le dijeron, eres un impostor, te hemos querido hacer caer ya
a lo largo de este día con estas preguntas? No, la gente se les viene encima. Entonces dicen, ¿es de David? Pero noten ustedes cómo responde el Señor, versículo 43. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le llama Señor? Una pausa ahí. Noten que el Señor refuta su respuesta de que Cristo era solo humano, refiriéndose a lo que David dijo de Cristo. Observen que les dice aquí, noten muy importante esta frase, ¿cómo David en qué? En el Espíritu. Esto es, David fue guiado por el Espíritu para escribir. Y noten, nos dice, ¿cómo David le llama Señor? Le llama Curios, le llama soberano. ¿Cómo es posible que ustedes digan que el Mesías es solo humano cuando David lo llama Dios? Con ese título, Señor, soberano. Y observen, aquí viene la cita bíblica que apoya que David fue guiado por el Espíritu de Dios. Y aquí el Señor cita un salmo que ellos consideraban mesiánico. Esto es que se refería al Mesías. Versículo 44. Diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Padre, el Señor, Dios Padre, a mi Señor. Este es David el que está escribiendo. Dijo Dios Padre, a mi Señor, sería el Hijo, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Se puede traducir mejor ahí, hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. ¿Qué es esto? Vayan conmigo al Salmo 110 para ver el contexto original. Salmo 110. Salmo 110. Noten que aquí este salmo apunta al Mesías resucitado en el versículo 1 y observen que va a reinar en la tierra, versículos 2 al 7. Salmo 110. Este es el salmo que el Señor cita entonces en Mateo 22, 44. Y observa qué hermoso salmo. Salmo 110, versículo 1. Salmo 110, noten, salmo de David. Este lo escribió David. Y el Señor confirma que lo escribió David porque dijo, ¿cómo dijo David en el qué? En el Espíritu. Y observen, cita el Salmo 110:1. Jehová dijo a mi Señor, notan aquí la terminología, Yahweh, el nombre de pacto de Dios para los judíos. Jehová dijo a mi Señor, y obviamente se refiere el Padre, dijo al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Noten, aquí apunta al Salvador resucitado, como lo veremos en un momento, pero observen cómo este Salvador va a reinar en la tierra. Versículos 2 al 7, el resto del Salmo, comenzando con el versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Recuerden, Jehová, el Padre, está hablando del Señor, el Hijo. Versículo 3, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Esto es el poder del Hijo, del Señor. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Recuerdan ustedes, de acuerdo a Hebreos? Este es el Señor, Hebreos 7, 17 y 21. Versículo 5, el Señor está a tu diestra, quebrantará los reyes en el día de su ira. Versículo 6, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Qué está pasando aquí? Regresen al versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, esto es, el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra. Le dice que se siente a su derecha. Este lugar, en el contexto original, contexto del antiguo Medio Oriente, se refiere al lugar, mucha atención, de exaltación y honor. Se refiere al lugar de exaltación y de honor. El Padre le dice al Hijo, siéntate a mi diestra en el lugar más exaltado, de mayor honor, de mayor dignidad. Un recordatorio de esto
Ustedes recordarán en Mateo 20, acompáñenme ahí por un momento para recordar que la diestra es el lugar de honor. Lo vemos, recuerdan, con la mamá de Jacobo y de Juan, cuando le pide al Señor que se sienten sus hijos a su derecha y a su izquierda. ¿Recuerdan? Están ahí en una competencia de orgullo los discípulos. Y la madre de Zebedeo, que será su tía en términos humanos, Mateo 20, 21, el Señor le dice, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno ¿a dónde? A tu derecha y el otro ¿a tu qué? Izquierda. Si hubiera podido, sentaba a los dos a la derecha, la mamá. Pero no se podía, solo cabía uno, entonces uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y recuerdan, el Señor ahí les explica, los otros se ofenden, los discípulos, ahí en el contexto, porque ellos querían los lugares de mayor exaltación y honor, y el Señor les da una lección diciéndoles, tranquilos, el que no va a ser, en el reino no va a ser como en el mundo, sino el que quiera ser mayor entre vosotros será vuestro ¿qué? Esclavo, su diácono, su mayordomo, su sirviente. Entonces, regresando a Mateo, capítulo 22, el Señor refuta a los escribas cuando ellos le dicen que el Señor solo es hijo de David, y tenían razón, claro que era hijo de David, por supuesto que sí, lo vemos una y otra vez en el Antiguo Testamento, y por ejemplo, ahí en Mateo 1:1, acompáñenme por un momento para recordarles del linaje humano del Mesías, Mateo 1:1, ¿recuerdan ustedes cómo abre su Evangelio Mateo? Y dice, libro de la genealogía de Jesucristo, ¿hijo de quién? Hijo de David. Entonces, regresando a Mateo 22, sí, era hijo de David, pero también noten ustedes, versículo 43, dijo el Señor a mi Señor, dice David, no solo era el descendiente de David, no solo era hijo de David en términos humanos, pero también era el Señor de David en términos divinos, porque es Dios. Entonces, cuando el Señor le dice, noten, versículo 44 de nuevo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, se refiere a que el Padre lo colocaría en el lugar de exaltación y de honor, hasta que, noten ustedes, ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esto es, hasta que tu pie esté sobre la cabeza de tus enemigos, es la idea. ¿A qué se refiere esto? Acompáñenme por un momento a Josué capítulo 10 y observen cómo esa idea de que hasta que ponga a tus enemigos por estrado, por piso de tus pies, se refiere a una costumbre antigua del Medio Oriente. Este es lenguaje de batalla, de conquista. Josué 10, y observen los versículos 22 al 26. Josué 10, y observen los versículos 22 al 26. En lo que llegan ahí, les recuerdo, están aquí los israelitas conquistando la tierra que Dios les prometió. Aquí en Josué 10 en particular, están por destruir a 5 reyes, huyen estos reyes, se escabullen, se esconden, y observen lo que sucede en Josué 10. Josué 10, versículo 22. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva, ahí están, escondidos los 5 reyes, y sacad de ella esos 5 reyes, versículo 23, y lo hicieron así, y sacaron de la cueva aquellos 5 reyes, ¿quiénes son? Versículo 23, al rey de Jerusalén. Recuerden, esto es, si alguno se asuste, ¿cómo el rey de Jerusalén? Están atacando los israelitas al rey de Jerusalén, claro, porque estos son cananeos, están apoderándose de la tierra, recuerden. Entonces, noten ustedes, el primero es el rey de Jerusalén, versículo 23, el segundo el rey de Hebrón, el tercero el rey de Jarmut, el cuarto el rey de Laquis, el quinto el rey de Eglón, versículo 24, mucha atención. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los principales de la gente de guerra que habían venido con él. Esto les habla a los comandantes y les dice, versículo 24, acercaos, mucha atención, y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. En otras palabras,
estaban prácticamente acostados los reyes, los acuestan con la cara en el piso. Y lo que sucede aquí, noten, es que le ponen el pie literalmente sobre el cuello. ¿En señal de qué? De victoria. Este es un contexto militar. Y observen ustedes, versículo 24 al final, entonces les dice Josué a sus generales, prácticamente: acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron sus pies sobre los cuellos de ellos. Y en ese momento, noten, esto es dramático, este es un momento que el general Josué usa para animar a sus tropas. Y versículo 25, Josué les dijo, recuerden el escenario, están estos generales, estos hombres, las manos derechas de Josué en esta conquista, con el pie sobre el cuello de estos 5 reyes. Y Josué les dijo, versículo 25, no temáis, ni os atemoricéis, les dice a sus generales, sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová a todos vuestros enemigos contra los cuales, ¿qué? Peleáis. Todavía tenían mucho que conquistar. Y versículo 26, después de esto Josué los hirió y los mató y los hizo colgar en 5 maderos. Entonces, esto es lo que tiene en mente el salmista cuando dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos, ¿por qué? Estrado de tus pies. Esta es la idea. Siéntate aquí, el Padre le dice al Hijo, siéntate en el lugar de mayor exaltación, dignidad y honor, y espera aquí hasta que tu pie esté sobre el cuello de tus enemigos derrotados. Esa es la idea. Entonces, regresando a Mateo 22, el Señor aquí, Mateo 22, 44, está citando el Salmo 110, versículo 1. Es importante mencionar, y esto es fascinante, de todo el Antiguo Testamento, este es el pasaje más citado en el Nuevo. En otras palabras, de todos los versículos que hay en el Antiguo Testamento, el que más veces se repite en el Nuevo es este. Por ejemplo, lo vemos en Hechos 2, 34 al 35, en Hebreos 1, 13, 5, 6, 10, 7, 17, 21, entre otros. Muchas veces. Esto es importante. Ponte a pensar, ¿cuántos pasajes pudo el Espíritu Santo haber escogido y haber citado más veces que otros? Sin embargo, este es el que más veces se cita. Y por una razón, claro. Esto habla de la exaltación, dominio, reinado ¿de quién? Del Mesías, del Señor Jesucristo. Eso es correcto. Ahora, recordemos en términos de su vida y ministerio, en qué momento el Señor se sienta a la diestra del Padre. ¿Recuerdan ustedes? Acompáñenme a Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Porque en ese momento, en el contexto de Mateo 22, obvio, no había pasado. Sin embargo, el Señor muere, es sepultado y al tercer día resucita, y después observen lo que sucede. Hechos, capítulo 1. Hechos capítulo 1. Recuerden, estamos aquí en Pentecostés, unos 50 días después de la Pascua, después de lo que vimos en Mateo, ahí capítulo 22, después de que el Señor murió, resucitó. Recuerden, eso de Mateo 22 sucede el martes, el viernes es crucificado, el domingo resucita, y unos 50 días después aquí estamos en Hechos, Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Noten ustedes, Hechos 1, versículo 4. Bueno, vean desde el versículo 3. Hablando de los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, esto es, resucitó, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó, versículo 4, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Está hablando de Pentecostés, cuando el Señor va a inaugurar la iglesia, van a hacer la iglesia. Versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo?
En otras palabras, ¿ya vas a establecer el reino aquí en la tierra? Lo que se prometió una y otra vez en el Antiguo Testamento, el reino mesiánico, terrenal. Noten, esta pregunta del versículo 6 apunta a esa expectativa que tenían. Y les dijo en el versículo 7, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Esto es solo el Padre sabe cuándo va a establecer el reino. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9, mucha atención, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó ¿de qué? De sus ojos, de sus ojos. Ahí el Señor Jesucristo asciende y va ¿a dónde? A la diestra del Padre, al lugar de exaltación. Otra vez, la diestra del Padre es una descripción simbólica del lugar de honor de Cristo. Esa es la diestra. Ahí fue el Señor entonces, después de su resurrección. Lo vemos aquí en Hechos 1, 9. Obsérvenlo allá adelante en Hechos 7, 56. Un pasaje también importante. Recuerdan que Esteban ahí está siendo apedreado. Los judíos están prácticamente explotando aquí de enojo contra el sermón magistral que acaba de pronunciar Esteban, llamándolos al arrepentimiento. Y observan en Hechos 7, versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, esto es los judíos, y crujían los dientes contra él, esto es contra Esteban. Versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, mucha atención, vio la gloria de Dios. Noten lo que Dios le concede en ese momento para fortalecerlo, en ese momento de sufrimiento intenso, lo están matando. Versículo 55. ¿Y a quién más vio? No solo la gloria de Dios, sino vio a Jesús que estaba ¿dónde? A la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está ¿dónde? A la diestra de Dios. Ahí está el Señor, ahí ha estado, ahí está intercediendo. De nuevo es una expresión simbólica del lugar de honor, de exaltación de Cristo después de su resurrección. Ahí está el Señor. Ahora, recuerden que no es todo lo que dice la cita del Salmo 110.1. Regresen a Mateo 22, versículo 44. Mateo 22, 44. Dijo el Señor a mi Señor, esto es, dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi derecha, siéntate otra vez en el lugar de exaltación. Ya vimos que esto sucedió después de la resurrección. Ahí está en este momento. ¿Y hasta cuándo va a estar ahí el Señor? Al final del 44, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que ponga a tus enemigos, por así decirlo, con su cara en el piso, en el polvo, y tú con tu pie sobre su cuello. ¿Cuándo va a suceder eso? Acompáñenme a Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11. Apocalipsis 19, versículo 11. Y ustedes conocen este hermoso pasaje, glorioso texto. Nos dice Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, mucha atención, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Este es el Señor Jesucristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y por favor no vengan después del sermón a preguntarme qué nombre es, porque dice claramente ahí que solo él lo conoce. Versículo 13. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el ¿qué? El Verbo de Dios. Recuerden en Juan 1.1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era ¿quién? Dios. Este es el Señor Jesucristo, el Hijo. Versículo 14, y aquí venimos todos con Él,
los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Recuerden cuándo sucede esto? El siguiente acontecimiento en el plan profético de Dios, como lo vemos en las Escrituras, es el rapto. Y el Señor lleva a su iglesia en el rapto. Vienen 7 años de tribulación en la tierra, y al final de los 7 años de tribulación en la tierra, descritos desde Apocalipsis capítulo 6 hasta aquí, hasta el 19, al final de esos 7 años de tribulación, entonces viene la segunda venida de Cristo. Aquí está, es esta, versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Noten, estos son todos los enemigos del Señor, todos los pueblos de la tierra que no doblaron la tierra ante el Señor. Y noten, está la masacre, la batalla, la victoria es tan abrumadora que aquí vemos que el ángel llama a las aves de rapiña prácticamente a comer de los cadáveres que están ahí, de todos los enemigos del Señor que aquí están pisados por Él, por así decirlo, bajo estrado de sus pies. Versículo 19, ve a la bestia, a los reyes de la tierra, noten, y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Noten quién es el del caballo otra vez: el Señor de señores y el de reyes. Versículo 16, es el verbo de Dios. Versículo 13, estos son enemigos del Señor, vienen a pelear contra Él y contra todos nosotros, los que venimos con el Señor. Y algunos dirán: oye, esto va a estar reñida la cosa, porque está la bestia y además está el falso profeta y están todos los, versículo 19, los reyes de la tierra y sus ejércitos. Esto va a estar duro. Versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. La implicación aquí es que reciben un cuerpo de manera inmediata, un cuerpo apto para ese sufrimiento eterno en el que van a estar. Y versículo 21, mucha atención. Y los demás, ¿quiénes son los demás? Los del versículo 19, los reyes de la tierra, sus ejércitos, los que venían a pelear contra el Señor y sus ejércitos. Y los demás, versículo 21, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Esto es la palabra de Dios. Está en su poder, noten, que simplemente con su palabra los destruye. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, cuando el Señor dice: siéntate a mi diestra, esto viene después de la resurrección. Es una expresión de nuevo que simboliza el lugar de honor, de exaltación de Cristo en donde Él está en este momento. Y ahí va a estar hasta que después del rato, la tribulación de 7 años, venga Apocalipsis 19, nosotros con Él. Y entonces hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, aquí está. Ahí va a estar el Señor hasta la segunda venida hasta su segunda venida, cuando tendrá la victoria absoluta, otra vez expresado en esa frase: hasta que ponga a tus enemigos, ¿por qué? Piso de tus pies. Ahí está. Noten qué verdad. Ese bebé de la Navidad que celebramos cada año, ese bebé que nació humilde en un pesebre, y cantamos todos estos himnos gloriosos, recuerden dónde está hoy. Está en el lugar de exaltación, y ahí va a estar hasta que regrese a aplastar a sus enemigos, toda persona que se oponga a Él. Ahora regresen a Mateo 22. Los judíos, de nuevo, y los que están oyendo esto en el contexto original de Mateo 22, sabían que este era un pasaje mesiánico.
Y de hecho el Señor, noten lo que les dice, versículo 45, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? ¿Notan el razonamiento? Él les preguntó, versículo 42, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron de David. Y entonces él les cita el Salmo 110:1 y la conclusión es, bueno, si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? En otras palabras, están mal. En otras palabras, el Señor les muestra que Él, Cristo, es ¿quién? El Señor de David, es Dios. De nuevo, en su naturaleza humana sí era hijo de David, era descendiente de David, pero en su naturaleza divina era el ¿qué? El Señor de David. Sí era hijo de David, pero también era el Señor de David, 100% hombre, 100% Dios. Uno esperaría que en ese momento hubieran caído postrados por su pecado. Noten la respuesta, versículo 46. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Una vez más los cayó con su sabiduría perfecta. Pero observen esto, y esto es trágico. Y esto podemos verlo como un paralelo de lo que sucede cada Navidad en términos generales con la mayoría de la gente. Pueden a lo mejor estar expuestos al Evangelio a través de un familiar, un ser querido. Muchas iglesias predican el Evangelio a través de eventos, conciertos, en esta época del año, año tras año, y muchos escuchan el Evangelio. Pero muchos tristemente solo afirman que sí es hijo de David, sí fue un buen hombre, pero no es el Señor de David. Y muchos pueden terminar también asombrados con su sabiduría perfecta, como ellos. Noten que a pesar de que le respondió de manera perfecta la pregunta al intérprete de la ley y respondió la pregunta de la resurrección y la de los impuestos y ha dejado callados a todos aquellos que le han preguntado, ha mostrado su sabiduría perfecta de manera que nadie más se atrevió a preguntarle algo. Pero noten lo triste, nadie se arrepintió. Nadie se arrepintió. De hecho, acompáñenme al pasaje paralelo a Marcos 12:37. Vean esto. Marcos 12:37. Y de nuevo, mismo incidente registrado por Marcos. Marcos 12:36, ya cita el Salmo 110:1. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 37. Escuchen cómo lo expresa Marcos. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y mucha atención. Y gran multitud del pueblo le oía ¿cómo? De buena gana. La gente lo escuchaba, es una multitud grande. Recuerden, muchos han venido de fuera de Jerusalén a celebrar la Pascua, que se va a celebrar ahí en unos días. Ese martes, mucha gente lo escuchó y de buena gana, pero no hay indicación alguna en ninguno de los evangelios de que alguien se arrepintió. ¡Qué muestra de incredulidad y de orgullo de estos líderes de Israel en general! ¿No hay registro alguno de que alguien se hubiera arrepentido ese día, ese martes, ahí en el patio de los gentiles? De hecho, recuerda, en los últimos días de la vida de Cristo, los evangelios registran que únicamente 5 personas se arrepintieron. A pesar de esta inmensa multitud que hay ahí, solo 5 se arrepintieron en los últimos días de la vida del Señor. ¿Recuerdan? 1, Zaqueo, Lucas 19. 2, el centurión que estuvo ahí viendo la crucifixión. ¿Recuerdan? 3 días después del martes, el viernes. 3, el ladrón en la cruz, que fue crucificado junto al Señor, uno de los 2 ladrones. 4 y 5, los 2 ciegos de Mateo 20 que vimos que sanó, ¿recuerdan? Camino a Jerusalén. ¡Qué cosa tan terrible! Pero escucha, así es la incredulidad. Así es la incredulidad. Puedes responder a todas sus preguntas con la sabiduría de Dios, como el Señor mismo lo hizo, con la sabiduría de Dios en tu caso revelada en su palabra. Pero si no quiere dejar su pecado, no se arrepentirá. Piensa en esto, es algo que nos deja sin palabras.
Estas personas ese martes escucharon la mejor predicación, la mejor explicación, exposición de las Escrituras de labios del mejor predicador de la historia, de hecho, del predicador perfecto, el mejor de todos los tiempos, obvio, Dios mismo, el Señor Jesucristo, y no se arrepintieron. Qué recordatorio, qué trágico. Puedes tener al mejor predicador, al Señor Jesucristo mismo en carne, ante un incrédulo, y no por eso se va a arrepentir el incrédulo. Si no quiere dejar su pecado. Aquí hay implicaciones prácticas importantes. La respuesta de la gente no siempre es indicador de la calidad de la predicación. Aquí está. No hay una mejor predicación en la historia más que la de ¿quién? Obvio, del Señor Jesucristo. Él es el predicador de predicadores. Y vean cuántos se arrepintieron. Así que no te desanimes cuando presentas el Evangelio y nadie se arrepiente. Uy, algo hice mal, fallé, no oré lo suficiente, me falta preparación académica, teológica. No. Aquí tienes a la mente perfecta respondiendo preguntas y no se arrepintió nadie ese martes. Nadie. Entonces no te desanimes cuando eres fiel en presentar la palabra. Tu responsabilidad, recuerda, es ser fiel a la palabra, no convertir a la gente. Tú no puedes, solo Dios puede. Recuerda, somos como el sembrador en Mateo 13. Tu responsabilidad es aventar semilla, y solo el Señor es el que abre el corazón. Y otra implicación práctica importante, la cantidad de gente o la cantidad de respuestas, cantidad de seguidores a un predicador no necesariamente es indicador de que es un predicador fiel a la palabra. Esto lo vemos, recuerden, en 2 de Timoteo 4, versículos 3 al 5, lo pueden leer después. Cuando Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ¿recuerdan? Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Habla de número. Los falsos maestros son populares, siempre han sido. ¿Por qué? Porque ancha es la puerta que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde? A la vida. No te sorprenda, no te sientas mal cuando ves estos, aún bajo el nombre de cristianismo, herejías proclamadas desde púlpitos y evangelios que no son el evangelio bíblico y dices, oye, qué bárbaro. No, y el Señor está bendiciendo. Momento. ¿Diríamos entonces que Dios no bendijo la predicación de Jesús porque ni uno respondió ese día? No. La respuesta, número de seguidores, no necesariamente es un indicador de fidelidad a Dios. Otra vez, ¿quién fue el predicador más fiel a Dios de todos los tiempos? El Señor Jesús. ¿Se convirtió alguien ahí? No, ni uno. Tú sé fiel. Obviamente es nuestra oración que tú, si en esta mañana no conoces al Señor Jesucristo, no seas como esta multitud. Tu problema no es intelectual, no es de que te faltan respuestas. Puedes hacer todas las preguntas que quieras y se te responden con la palabra de Dios. Tu problema es espiritual, tu problema es de amor al pecado. Y necesitas clamar a Dios por misericordia, porque si no vas a acabar, como lo vimos en Apocalipsis 19, en el mismo lago de azufre, en toda la eternidad, en el que terminarán todos los enemigos de Cristo. Si tú te aferras a tu pecado y persistes en ser un enemigo de Cristo. Y obviamente, para ti como cristiano, recuerda siempre, en particular esta temporada navideña, conforme te reúnes con amistades, seres queridos, familiares, ora al Señor por oportunidades para presentar su palabra, busca ser amoroso, prudente, presenta la palabra, presente el Evangelio. Recuerda que el Evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación, Romanos 1:16. No te desanimes si no responden, está en manos de Dios. Si no responde nadie, recuerda, tu fidelidad no es evaluada por la cantidad de gente que responde a tu evangelismo, o tu predicación o enseñanza. Tu fidelidad es evaluada por tu obediencia a Dios. Ese es el criterio de fidelidad. Debe ser nuestra meta. Tú no puedes convertir a nadie. Por mucho que te duela ver a tus hijos, padres, hermanos, seres queridos, camino al infierno, ora. Busca hacer un testimonio en tu vida, en tus actitudes,
Y conforme Dios te dio oportunidad, presente el Evangelio, recordando que solo Dios puede abrir el entendimiento. Y obviamente adora a nuestro Dios, adora al Salvador exaltado por su sabiduría, su amor, por la salvación que te ha dado. Oremos. Padre, estamos agradecidos por este gran texto que nos recuerda que tú, Señor Jesucristo, eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos humilla, nos lleva a recordar lo pecaminosos que somos. Es impresionante ver que nadie se arrepintió ese martes. Impresionante ver el poder de la incredulidad, nuestro amor al pecado. Y es impresionante ver también tu amor. Porque realmente, como nos dice tu palabra, nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero. Es tu gracia únicamente la que nos hace diferentes a aquellos judíos del primer siglo ahí en el patio de los gentiles que no se arrepintieron ese día. Es tu gracia únicamente. Gracias por habernos amado. Gracias por haber abierto nuestro entendimiento a la verdad. De otra manera estaríamos igual que ellos. Y ciertamente oramos por personas que en esta mañana quizás estén como los judíos de esa época, por nuestros seres queridos, y a lo largo de esta temporada, conforme tenemos reuniones con familia, amigos de trabajo, danos sabiduría, oportunidades para proclamar tu palabra, que no nos desanimemos y no responden positivamente, sino que esto nos motive a orar, pidiéndote a ti, Señor, que tú seas el que abra su entendimiento como lo hiciste con nosotros. Gracias te damos, gracias por este alimento que vamos a disfrutar, por las hermanas que lo han preparado. Oramos que sea un tiempo que te honre, conforme disfrutamos la comunión unos con otros para tu gloria. Amén.